Entonces vamos a ver ahora la función densidad de probabilidad radial, la cual se denota de la siguiente manera. Entonces tenemos la función densidad de probabilidad radial, que se denota con letra P, subíndice n, número cuántico n, número cuántico L, que depende del radio. Esta expresión nos permite definir la probabilidad por unidad de longitud medida en coordenadas radiales de encontrar a la partícula en la vecindad de un punto que se especifica en coordenadas radiales al tiempo t. Cuando nosotros multiplicamos la función densidad de probabilidad radial por la diferencial del radio, un incremento en el radio, nosotros definimos la probabilidad de encontrar, en este caso al electrón, porque estamos viendo el caso del átomo con un electrón, de encontrar al electrón en cualquier posición medida en coordenadas radiales entre los puntos de R, entre el intervalo definido, en el intervalo definido entre los puntos de R hasta dr más R. Muy bien. Entonces dicha densidad de probabilidad radial sería igual a ¿quién? Sería igual a la función R, complejo conjugado, que depende de los números cuánticos n, l, por eso se ponen como subíndices, que depende a su vez del radio R, por la función R, subíndice de números cuánticos nl, que depende de R, por R cuadrado por la diferencial de R. Entonces, los matemáticos de la mecánica cuántica también ya nos han permitido definir de una forma rápida y sencilla el valor de expectación en R. El valor de expectación en R sería igual a lo siguiente. Valor de expectación en R, como depende de los números cuánticos n y l, subíndice n y l, sería igual a la integral de 0 a infinito de la variable R por la función densidad de probabilidad radial, que es la que acabamos de describir, P subíndice NL, que depende de R por la diferencial de R. A su vez, dichos matemáticos nos han permitido definir que la expresión a la cual nos llega esta integral es la siguiente. R, valor de expectación subíndice NL, que es igual a n al cuadrado por a0 entre z, que va a multiplicar a 1 más un medio, que a su vez multiplica a 1 menos el número cuántico L por L más 1 entre n al cuadrado, y ya se cerraría el paréntesis. Para el caso que nosotros vamos a tratar, R subíndice, el valor de expectación de para el caso que vamos a tratar, el valor de expectación del radio sería el valor de expectación del radio subíndice NL sería n al cuadrado por a0 entre z, que equivale esta magnitud al radio de la órbita más pequeña de un átomo de Bohr. Es decir, la teoría de la mecánica cuántica está coincidiendo con la teoría de la mecánica cuántica de Schrödinger, estaría coincidiendo con la teoría que Bohr había desarrollado para el átomo hasta ese entonces. Entonces ya podemos ver que toda la teoría desarrollada por los físicos de principios del siglo XX va encaminándose a un mismo resultado, lo cual es una buena señal. Entonces, ahora vamos, ¿qué pasa si yo quiero para el estado base del átomo de hidrógeno calcular el punto en el cual es el punto medido en coordenadas radiales en el cual es más probable encontrar un electrón en el átomo de hidrógeno, y a su vez yo quiero calcular el valor de expectación de R para el mismo átomo? Entonces tendríamos lo siguiente. Para el estado base del átomo de hidrógeno, el número cuántico n es igual a 1, mientras que el número cuántico L es igual a 0. Entonces nosotros necesitamos la función densidad de probabilidad, densidad de probabilidad radial que nos permita llegar a ese resultado. Para el caso con el cual el número cuántico n es igual a 1 y el número cuántico L es igual a 0, tendríamos la siguiente función densidad de probabilidad radial. Sería P subíndice NL del radio es igual a E a la menos 2 veces R entre A0 por R al cuadrado. Entonces, como yo quiero obtener el punto medido en coordenadas radiales donde encontraré como yo quiero obtener la posición del punto medido en coordenadas radiales donde yo tengo la mayor probabilidad de encontrar al electrón para el estado base, donde el número cuántico n es igual a 1 y el número cuántico L es igual a 0, llevaría a cabo lo siguiente. Por cierto, algunos se preguntarán cómo obtuve esta cantidad. Pues mira, volvemos a la tabla. Yo la checo la tabla que había escrito la vez pasada.
pero aquí la pongo directamente desde el libro para que se entienda de una forma más legible. Entonces, para el número cuántico estamos manejando el caso en el cual el número cuántico n es igual a 1 y el número cuántico L es igual a 0. Estoy manejando este caso. ¿Cuál es la función que le corresponde a este caso? La función que les corresponde. Toda esta de aquí. Y ustedes dirán, pero si la función densidad de probabilidad solamente depende de la función R, pues aquí tenemos toda la eigenfunción. Tomen de cuenta que en este caso la eigenfunción es igual a la función R, porque la eigenfunción solamente depende de la variable R, como lo pueden ver aquí. Y se acuerdan que para la clase anterior yo les había mencionado que esta constante no iba a alterar el proceso de derivación. Lo mismo en este caso. Esta constante no altera el proceso de derivación, por eso no se ha incluido en la definición. Ahora, como nosotros estamos manejando el átomo con el electrón, el átomo con un solo electrón, yo sé que el número cuántico en ese caso es 1, por lo tanto z es igual a 1. Y aquí tendría z es igual a 1, de tal forma que me queda que mi eigenfunción, que en este caso es directamente igual a mi función r, porque solamente estaría dependiendo mi eigenfunción de la función r, es igual a e a la menos r entre a0. Si se dan cuenta es una función real. Entonces, cuando yo tengo el complejo conjugado de R, vuelvo a tener, para este caso tendría e a la menos r entre a0, multiplicada por la función R, o sea, por sí mismo, por e a la menos r entre a0. Como sabemos que es e a la menos r entre a0, por e a la menos r entre a0 es suma de exponentes, lo cual nos da e a la menos 2r entre a0. Justo lo que está aquí. Y r al cuadrado viene de la definición de la cual los matemáticos de la mecánica cuántica lo han establecido. Tiene que ser la función complejo conjugado de r por la función r por r al cuadrado. Y es lo que se ha agregado en este punto. Y de ahí viene esta función. Muy bien. Entonces yo quiero obtener el punto en el cual es más probable de encontrar a la partícula. ¿Qué nos solemos hacer siempre, o en el 90% de los casos, cuando queremos saber el punto en el cual hay más posibilidades de encontrar la partícula, o la probabilidad de encontrar la partícula en dicho punto es la más elevada? ¿Qué nosotros solemos hacer cuando queremos encontrar el punto máximo de una función? Porque en este caso el punto máximo de la función densidad de probabilidad será el punto en el cual tengamos la máxima probabilidad de encontrar la partícula. Nosotros derivamos. Siempre la mayor parte de las veces, si no es que siempre, derivamos a la función. Entonces voy a derivar a la función densidad de probabilidad radial con respecto a la variable de la cual depende, que es R. Voy a poner aquí, derivada con respecto a R de la función densidad de probabilidad radial. Como ustedes se podrán dar cuenta, aquí tenemos dos funciones que dependen de R. Esta, la del número natural, y la de R al cuadrado, por lo que vamos a aplicar la regla de la cadena. Entonces yo primero voy a escribir esta tal y como está. A la menos 2r entre a 0 por la derivada de r al cuadrado con respecto a r, que es 2r por 2r. Bien. Ahora voy a conservar r al cuadrado exactamente igual más r al cuadrado y lo voy a multiplicar por la derivada con respecto a r del número natural e a la menos 2r entre a 0, lo cual me da menos 2, me da menos 2 entre a 0, menos 2 entre a 0 por e a la menos 2r entre a 0. Ahí está. ¿Y qué hacemos después cuando derivamos? Cuando queremos obtener el punto en el cual la función es el punto de la variable con la cual depende la función, donde dicha función tiene un valor máximo. Nosotros igualamos a 0. Lo voy a hacer aquí. Voy a igualar la derivada con respecto a la función densidad de probabilidad a 0 y lo voy a hacer en este renglón. Tendría lo siguiente. Voy a poner acá 2r, esta vez, a la menos 2r entre a0 por 2r más, en este caso más por menos r cuadrada por 2 más o menos r cuadrado por 2 entre a0 por e a la menos 2r entre a0. Voilà. Ahí está. Como se pueden dar cuenta de estas dos expresiones que podemos factorizar, miren, aquí tenemos el número natural e,
Aquí volvemos a tener el número natural e. En ambos casos tenemos el número natural, en ambos términos tenemos el número natural e elevado al mismo exponente. Podemos factorizarlo de la expresión. En ambos casos se está multiplicando por una r. Los dos términos se están multiplicando por una r. Aquí también estamos multiplicando por una r. Entonces podemos factorizar r por el número natural e y quedaría multiplicando a los dos términos una vez que sea factorizado. Y como está multiplicando, pasaría al otro lado de la igualdad dividiendo un 0, lo cual me da un 0. Por lo tanto, toda esta expresión puede reducirse a lo siguiente. Sería 2 menos 2 menos 2r entre a0. Nos quedaría 2 menos 2r entre a0 igual a 0. Ahí está. Ya. 2 menos 2r entre 2 menos 2r entre a0 igual a 0. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, ahora yo puedo pasar este 2 que está sumando en el lado izquierdo de la igualdad, restando al lado derecho de la igualdad. Tendría lo siguiente. Tendría menos 2r entre a0, que es igual a menos 2. Y los signos negativos también se pueden pasar al otro lado de la igualdad. Tendría este menos, lo paso al otro lado, sería menos entre menos más, y me quedaría 2r entre a0 igual a 2. Y ya no tengo espacio en esta parte de mi hoja, continúa en la parte posterior. Entonces tengo que 2r entre a0 es igual a 2. De tal forma que el a0 que está dividiendo puede pasar multiplicando. Con lo cual tendría que 2r es igual a 2a0. 2r es igual a 2a0. Entonces r es igual a a0 para este caso en particular. Muy bien, no siempre va a ser así. Al final del videotutorial correspondiente a la clase pasada, se igualó r a a0. Lo que pasa es que en ese caso se quiso verificar la ecuación de Rödinger en el caso en particular cuando el radio atómico, cuando la variable r sea igual al radio más pequeño de un átomo de Bohr. Sin embargo, no siempre va a ser así. De hecho, cuando estos dos son diferentes y ustedes se devuelven a la ecuación y el proceso de la clase pasada, van a ver que a pesar de que sean diferentes, se vuelve a verificar la igualdad. Lo que pasa es que la solución de la clase anterior aplica tanto para un caso en específico, como en el caso en el cual estamos analizando el radio más pequeño de un átomo de Bohr, como para todos los demás casos. Cuando yo no, en el ejercicio de la clase pasada, cuando yo no obtengo o yo no igualo estos 2 a 0, estoy igual y verifico la igualdad, verifico que la ecuación de Rödinger respeta su igualdad. Lo que pasa es que estoy comprobando que en el proceso pasado es válido para todos los casos y no solamente para el radio más pequeño del átomo de Bohr. En este caso en particular de este problema de esta clase, para el punto en el cual la máxima probabilidad de encontrar la partícula se ubica en r igual al radio igual a a0. Estamos especificando que para que la variable r en el cual nosotros la magnitud r en la cual nosotros vamos a tener la máxima probabilidad de encontrar la partícula se ubica precisamente en esa posición para este ejercicio en particular. Entonces, gracias al proceso que ya hemos hecho hasta este punto, sabemos que la mayor probabilidad que nosotros tenemos de encontrar a la partícula es cuando r es igual a a0, que en este caso es, como les había dicho, es aproximadamente medio Armstrong. Como se les había dicho la clase pasada, medio Armstrong. Ahora, nosotros vamos a obtener el valor de expectación de r. Recuerden, el punto en el cual existe la mayor probabilidad de encontrar la partícula no necesariamente es igual al valor de expectación, en este caso de r. Porque las definiciones en sí, a pesar de que son parecidas, no son la misma. Por ejemplo, el valor de expectación es la posición promedio de la partícula.
y esta que acabamos de obtener es es la posición donde se encuentra la mayor probabilidad de, de, de poder localizar a la partícula. No necesariamente son iguales. Son iguales cuando la función densidad de probabilidad es simétrica en torno al punto al punto en el cual tiene su valor máximo. Pero en caso de que la función densidad de probabilidad no sea simétrica en torno al punto en el cual tiene su valor máximo, los valores, el punto en el que tenemos la mayor probabilidad de encontrar a la partícula y el valor de expectación en función de la misma variable no va a ser la misma. Por ejemplo, tenemos que para este caso los matemáticos de la mecánica cuántica, como yo lo había especificado anteriormente, nos han definido que el valor de expectación de R, dice n, es igual a n al cuadrado por A0 entre Z. En este caso sabemos que para el estado base del átomo de hidrógeno n es igual a 1. Entonces 1 por 1, 1. 1 por A0, A0. A0 entre Z. Como estamos manejando el caso del átomo con un electrón, que es el átomo de hidrógeno, sabemos que el número cuántico Z es igual a 1. Entonces, como Z es igual a 1 para este caso, tenemos que el valor de expectación para este caso es A. El valor de expectación para este caso es A0. Entonces, permítanme tantito, debo checar algo. Lo tenemos de aquí. R0. Checo algo. Algo faltó. Está bien. Se me faltó. Ah, sí, ya casi se me estaba olvidando. Olvidé la otra parte. Lo que pasa es que esta generalización es para modelos un poco más simple. Olvidé incluir toda esta parte. Entonces, permítanme tantito. Entonces, me estaba olvidando ese detalle. Entonces, esto que tenemos aquí, no. Esto de aquí no. Tenemos que incluir toda la expresión. Se me estaba olvidando que sí. En efecto, hay que considerar toda la expresión. Porque para estos casos, como les estaba comentando, esto aplica para hacer coincidir la teoría de Schrödinger con la teoría de Bohr, pero esto aplica bajo otras condiciones que se especificarán en otras clases. Entonces, para este caso yo tengo que considerar toda esta expresión. Entonces la voy a escribir aquí nuevamente. Entonces es n al cuadrado por A0 por Z de 1 más medio 1 más 1 medio de 1 menos L por L más 1 entre N cuadrado. Aquí está. Bueno, entonces tenemos que para este caso el número cuántico n es para el estado base del átomo de hidrógeno, el número cuántico n es igual a 1. Entonces 1 por 1, 1. Y el número cuántico Z es el número atómico. Como estamos manejando el caso del átomo con un electrón, el número atómico es 1. Entonces tendríamos 1 entre 1 es 1. A, 0. Que va a multiplicar a 1 más 1 medio por 1. 1 menos el número
y para este caso sabemos que el número cuántico L es igual a 0, entonces tendríamos 0 más 1 es 1, 1 por 0 es 0, 0 entre 1 al cuadrado sería 0 entre 1, 0 entre 1 es 0, aquí lo voy a poner 0. Entonces tendría 1 menos 0, 1, 1 por 1 medio, 1 más 1 medio, 3 medios. Entonces tendría que el valor de expectación para este caso es 3 medios de A0. Con lo cual nosotros hemos definido, que para este caso, el punto en el cual tenemos la mayor probabilidad de encontrar a la partícula, este de aquí, no coincide con la posición promedio de la partícula en torno a la misma variable, que es R. ¿Y eso por qué? Porque para este caso nos ocurrió algo similar, algo exactamente igual que en un ejercicio que ya hicimos hace un mes. La función densidad de probabilidad no es simétrica en torno a su valor máximo. Se comportaría más o menos algo así, como, por ejemplo, esto es para ilustrar cómo se comporta. No es que esta función se comporte de la forma en la cual ahorita la voy a dibujar, sino que es para ejemplificar cómo aproximadamente esta función se comportaría. Hagan de cuenta que aquí tengo el valor máximo. Entonces, para un lado, la función decrecería de esta forma, para el otro de una forma mucho más acentuada. Dado que la función, en este caso la función densidad de probabilidad, no decrece de manera simétrica en torno a su valor máximo, esa es la razón por la que el punto en el cual existe la mayor probabilidad de encontrar la partícula no coincide con el punto en el cual tenemos la posición promedio de la partícula. Y esa es la razón. Muy bien. Similar a lo que obtuvimos en un ejercicio hace un mes, cuando teníamos también una función que no decrecía de forma simétrica en torno a su valor máximo, que se acuerdan que ocupamos 2 clases para poderlo calcular. El ejercicio más largo que hicimos de hecho durante el semestre. Aplica ahí. Entonces ahora vamos al siguiente ejercicio. Por ejemplo, a los matemáticos de la mecánica cuántica les gusta estar comprobando de una u otra forma las cantidades que acaban de obtener. ¿Qué pasaría si seguimos manejando el estado base del átomo de hidrógeno? Nosotros ya sabemos que el estado base, que el tamaño de un átomo en su estado base correspondería al radio, en este caso el radio atómico, para la capa, en la cual tenemos que n es igual a 1 y el número cuántico L es igual a 0. Entonces, los matemáticos de la mecánica cuántica quisieron comprobar que las magnitudes de las unidades fundamentales del átomo se pueden conformar utilizando el principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg. ¿Cómo se comprobaría a través del principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg? Se comprobaría de la siguiente forma. Primero tenemos que considerar a la función energía potencial que estamos manejando. Recuerden, la función energía potencial que nosotros manejamos, que depende de R, es igual a ¿quién? A menos, porque se estaría multiplicando el protón por el electrón, por eso es más por menos, el número atómico. En este caso, como estamos manejando el átomo con un solo electrón, el número atómico Z es igual a 1. Por la carga del protón y por la carga del electrón, que en este caso es E por E al cuadrado, entre 4pi la permitividad eléctrica del aire vacío, que es epsilon subíndice 0, que ustedes saben desde electricidad y magnetismo, que es 8.854 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado entre newton metro cuadrado, por la distancia que los separa. Recuerden, esto no es al cuadrado, porque si ustedes elevan la distancia que los separa al cuadrado, estarían obteniendo la fuerza de Coulomb, pero nosotros queremos la energía potencial. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué pasa si solamente consideramos esta energía? Si nosotros solamente consideramos esta energía, tenemos una energía negativa, la cual se hace más grande a medida que la distancia que separa al protón y al electrón es más pequeña, con lo que el átomo colapsaría. Entonces debemos considerar otra energía que equilibre esta situación, la cual nos va a dar el principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg. Nosotros, por ejemplo, tenemos la incertidumbre del impulso. La incertidumbre del impulso, que en este caso por la relación de de Broglie, sería igual a la constante de Planck entre la longitud de onda. Bien. Ahora, nosotros sabemos que estamos hablando del caso, en el cual un electrón se mueve se mueve alrededor del núcleo atómico. Perfecto. Entonces tenemos el diagrama de un electrón. Aquí tenemos el núcleo atómico. Aquí tenemos
una órbita o orbital, porque recuerden que un electrón en sí no se mueve como un planeta. Eso es una idea errónea. De hecho, el diagrama de un electrón donde hay órbitas alrededor, de un átomo donde hay órbitas alrededor, bueno, el diagrama de un núcleo atómico donde hay órbitas alrededor de él es completamente erróneo, sino que el átomo, el electrón se mueve alrededor del núcleo, pero no como los planetas, sino que lo hacen orbitales donde aparece, desaparece, aparece, desaparece, aparece, desaparece. Entonces el electrón se estaría moviendo en una dimensión que equivale aquí. Bueno, de aquí a acá tendríamos el radio o el radio de la órbita u orbital en la cual se encuentra moviéndose el electrón. ¿Cuál sería la magnitud de esa órbita u orbital? Sería igual aquí, dos veces el radio por pi, y es hace dos veces el radio por pi, siendo el radio medido de aquí hasta el centro del núcleo atómico hasta el punto en el cual se está moviendo el electrón alrededor del núcleo atómico, R. Entonces, dos veces el radio por pi sería la distancia medida de aquí a acá, de aquí a acá. Muy bien. En esa distancia se mueve el electrón alrededor del núcleo atómico por cada vuelta. Entonces nosotros sabemos que al electrón lo acompaña una onda de de Broglie. Al electrón lo acompaña durante su movimiento una onda de de Broglie que tiene determinada magnitud. Como nosotros estamos considerando los casos más simples, tomamos en cuenta que dicha onda de de Broglie, que se mueve junto con el electrón, vamos a considerar solamente una longitud de onda de dicha onda de de Broglie. Una sola longitud de onda de dicha onda de de Broglie haría que esta longitud de onda, que solamente es 1, porque la longitud de onda se está multiplicando por 1, sea igual a esta magnitud, porque la longitud de onda de de Broglie se adaptaría a la distancia que recorre el electrón en cada vuelta alrededor del núcleo atómico, de tal forma que esta expresión sería igual a esto de aquí, que tenemos, Entonces lo voy a hacer. Entonces, incertidumbre del impulso sería igual a la constante de Planck entre la longitud de onda, que es 2r por pi. Nosotros sabemos que la constante de Planck es igual a la h barra por 2pi. Entonces aquí tendríamos 2r por pi. Entonces 2pi entre 2pi es 1, de tal forma que la incertidumbre del impulso me queda como la h barra entre el radio r. Ahí está. Y ustedes me dirán, pero ¿qué no la expresión ¿qué no la relación de de Broglie decía que el impulso es igual al h? ¿Qué estaba manejando? Bueno, no decía la expresión para la relación de Broglie que manejamos el impulso y no la incertidumbre del impulso. Lo que pasa es que el principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg refleja el hecho de que el impulso lineal de magnitud p puede encontrarse en cualquier dirección. Por lo tanto, las componentes del impulso lineal pueden tener un valor que va desde menos p hasta p. De tal manera que la incertidumbre del impulso satisface la relación para todas las componentes o para cualquier componente del impulso de que la incertidumbre del impulso es igual al impulso. Es por eso que pudimos igualar esto a esto, que en sí ya es la relación de de Broglie tal como la hemos conocido. Claro, despejando la longitud de onda de de Broglie. Es por eso se pueden igualar para este caso. Entonces ya tenemos que esta expresión que nos generaría posteriormente una energía positiva, puede equilibrar la energía negativa del potencial de la siguiente forma. Nosotros sabemos, y como esta es energía potencial, ahora nosotros vamos a utilizar la expresión para la energía cinética. La expresión para la energía cinética nos dice que esta es igual en términos del impulso al impulso al cuadrado entre 2 veces la masa. Yo sé que para este ejercicio en particular, la incertidumbre del impulso satisface la relación para cualquier componente del impulso, de tal forma que estas dos sean iguales. Por lo que yo puedo sustituir el impulso por la incertidumbre del impulso para este caso en particular, teniendo lo siguiente. Impulso al cuadrado entre 2 veces la masa. Y nosotros ya sabemos que la incertidumbre del impulso es igual a la h barra entre el radio. Entonces, esto lo puedo sustituir aquí, teniendo lo siguiente. Energía cinética es igual a 1 entre 2 veces la masa por la h barra al cuadrado entre r al cuadrado. Entonces, checo que todo esté bien hasta este punto. La energía cinética está bien. Entonces, esto sí.
Todo está bien. Y ya podemos sumar la energía potencial y la energía cinética para obtener la energía mecánica total. Bueno, la energía total en este caso. La energía total sería igual a la energía potencial, que es igual a menos la carga del electrón entre 4pi epsilon r más la energía cinética, que es 1 entre 2m por la h2 entre m cuadrado. Ahí está. Energía cinética más energía potencial más energía cinética. Y de hecho podemos nosotros hacer una gráfica que nos permita comprender todo el comportamiento de la energía para este caso. Tendríamos la siguiente gráfica. Lo que yo estoy haciendo a continuación es analizar cómo las energías potencial, que es negativa, por eso se ha escrito en el semiplano de abajo, la energía cinética, que es positiva, por eso se ha escrito en el semiplano de arriba, se comportan con respecto al radio R. Como ustedes se podrán dar cuenta, la energía potencial estaría siendo inversamente proporcional a R, mientras que la energía cinética estaría siendo inversamente proporcional a R al cuadrado. De tal forma que cuando R sea más grande, la energía potencial decae a cero. Sí, de tal forma que cuando R sea más grande, la energía potencial decae a cero. Pero no lo hará de una forma tan acelerada como lo hace la energía cinética, dado que la energía cinética es inversamente proporcional, pero a R al cuadrado. Es por eso que aquí pueden ver en las curvas que la energía cinética decae mucho más rápido a cero que la energía potencial a medida que R se vuelve más grande. Muy bien. Debido a ello, una vez que nosotros sumamos ambas, es por eso que la energía total del que resulta de la suma algebraica entre ambas, la energía que resulta que resulta de la suma de la suma entre ambas, se ha inclinado hacia el semiplano, se ha inclinado hacia
el semiplano de abajo, debido a esa relación de que la energía cinética decae mucho más rápido a cero que la energía potencial. Sin embargo, nosotros nos podemos dar cuenta que de la misma forma en que lo hicimos en el ejercicio pasado, podemos encontrar un punto en el cual la energía que resulta de la suma algebraica de la energía potencial y de la energía cinética, puede ser mínima. Entonces vamos a llevar a cabo la derivada con respecto a R de la energía para saber en qué punto de R la energía es mínima. Lo vamos a hacer justo en este momento. Entonces voy a derivar a la energía total E con respecto a R. Tendría para este primer caso, tengo 1 entre R, o lo que es igual R a la menos 1. Entonces derivo eso con respecto a R a la menos 1, me daría, derivando R a la menos 1 con respecto a R, me daría menos 1 por 1 entre R al cuadrado. Menos por menos, más. Entonces es E al cuadrado entre 4pi epsilon R cuadrado. Ahí está. Así sería todo. Ahora derivo esta expresión con respecto a 1 entre R al cuadrado. Bueno, derivo esta expresión con respecto a R, donde existe un 1 entre R al cuadrado, o lo que es lo mismo, multiplicar todo por R a la menos 2. Y eso me da menos 2 entre... menos 2 entre... aquí. Sería menos 2 entre 2m por la h barra entre R al cubo. ¿Sería eso? Sí. Entonces tenemos que la derivada de la energía E con respecto a R es igual a R cuadrado 2 entre 2, 1 menos 1 entre m por la h barra por R al cubo. Ya está, ya tenemos la derivada. Y como yo quiero encontrar aquel punto de R en el que tenemos la energía mínima, entonces primero derivé la energía con respecto a R, y para obtener el punto en el cual la energía será mínima, yo tengo que igualar su derivada con respecto a R a 0. Entonces tendríamos que la carga del electrón al cuadrado entre 4pi epsilon subíndice R menos 1 entre m por la h barra entre R al cubo es igual a 0. Y ya solamente tengo que despejar a R. Voy a despejar a R. Entonces, aquí que me conviene hacer R, tengo que me conviene así. Miren, aquí lo que me conviene hacer es multiplicar todo por R al cubo. Entonces, toda esta expresión la voy a multiplicar por R al cubo. Entonces, yo tendría aquí R al cubo entre R al cuadrado, me da una R. Yo tendría E al cuadrado por R entre 4pi epsilon. No sé si estaría bien. R. Sí. Ahora tendremos R al cubo entre R al cubo, 1. Entonces menos 1, tendríamos menos 1 entre m por h barra al cuadrado, igual a 0. Ahora yo tengo, esto está restando, puede pasar al otro lado de la igualdad sumando. Yo tendría que la carga del electrón por R entre 4pi epsilon. La carga del electrón por R en 4pi epsilon es igual a 1 entre m por h barra al cuadrado. Ahora, miren, ¿qué tenemos a partir de este punto? Pues tenemos tenemos esta expresión. En esta expresión, en esta parte izquierda de la igualdad, 4pi por la permitividad eléctrica del aire vacío están dividiendo. ¿Cómo pasarían al otro lado de la igualdad? Pues multiplicando. Mientras que la carga del electrón al cuadrado está multiplicando. ¿Cómo pasaría al otro lado de la igualdad? Dividiendo. Entonces tendríamos que R es igual a 4pi por epsilon por la h barra al cuadrado entre m por... aquí está, m. Pero recuerden, en este caso, m, ¿quién sería? Como los que m es la masa, pero nosotros no solemos ocupar la masa. Dado que hasta este punto no hemos ocupado no la masa, sino la masa reducida. Pero para que no haya confusión, lo voy a manejar como la masa y ahorita les explico ese punto. Entonces tenemos la masa por e al cuadrado. Muy bien, ahora sí. Entonces, como les estaba comentando, nosotros en todo este proceso en los cuales hemos visto diferentes procesos matemáticos,
para aplicarlo al estudio del átomo con un electrón, no hemos en sí manejado el concepto de masa, sino que hemos manejado el concepto de masa reducida. Entonces, en este caso, nosotros podemos hacer lo siguiente. Para que toda la teoría concuerde, en vez de utilizar el concepto de masa, nosotros hemos utilizado la masa reducida, como lo hemos hecho también en la ecuación de Schrödinger. Sustituimos el concepto de masa por el concepto de masa reducida, de la misma forma en la cual lo estoy haciendo aquí. Una vez que ya tenemos esta expresión, nosotros sabemos que este es igual a ¿quién? A 0. Que es el radio, que es la órbita del radio más pequeño, que es la que equivale esta magnitud a tener la órbita del radio, tener el radio para la órbita más pequeña de un átomo de Bohr. Entonces se confirma que todo este proceso matemático nos da el resultado de que el átomo va a tomar su menor tamaño posible, y esta cantidad fundamental, esta magnitud de una de las unidades fundamentales del átomo se pudo confirmar utilizando el principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg. Y ahorita ya se va a acabar la sesión, me reconecto en 5 minutos.